Bueno, cuando uno habla de crisis, ¿no? Uno ve todo lo negativo que contiene esa palabra. Y la realidad que lo que vamos a hablar un poco, vamos a compartir en este espacio, es desde el lado positivo de la crisis, a la cual nadie, nadie está exenta. Y podemos decir que desde un principio, desde que el feto nace, sale del útero de su madre hasta que se muere, estamos en permanente crisis. El tema, y como tiene que ver con muchos temas que venimos abordando todos los lunes, tiene que ver cómo uno toma y afronta ese momento de crisis. Y como decimos siempre, vamos a hablar de las organizaciones, vamos a hablar de las empresas, pero en este caso también vamos a hablar de lo personal, ¿no? Porque esto nos toca bien de lleno a todos. Y como las empresas y las organizaciones también están armadas, están formadas por personas, nada mejor que hacer un poco de psicólogo también, como hacemos de psicólogo en las organizaciones, porque no hay que sacar de lado que casi todas las empresas que siempre llaman a un consultor están en crisis, o en crisis de crecimientos, o en crisis problemáticos de decaimiento. Así que bueno, este es un poco el tema que tenemos que nos toca hoy, que vamos a hacer frente a hoy. Lo mejor para iniciar es definir lo que es la crisis, ¿no? Y acá, adrede, he puesto ahí dos ideogramas, ¿no? Los ideogramas que son el diccionario japonés, el diccionario chino, en el cual vemos, si tomamos en cuenta lo que es oportunidad y lo que es crisis, los japoneses en sus ideogramas lo toman muy similares. Fíjense que son dos dibujos totalmente similares. La cultura japonesa toma la crisis como una oportunidad. Y de eso se valió el Occidente también para empezar a tomar a la crisis como una oportunidad. Eh, la realidad es que la palabra crisis procede del griego, ¿no? Y en el griego la palabra crino es lo que define a la crisis, que significa cruce de caminos. Por eso también es que he graficado esto con dos carteles que se cruzan. Así que cuando uno está en crisis, implica que uno vive en una situación conflictiva, en un desequilibrio que supone una elección de caminos. La crisis siempre hace alusión a ruptura o a cambio. Esto puede ser en positivo o puede ser en negativo también. La vida contempla en clave de crisis. Siempre se puede definir como un largo proceso de cambios, pequeños, grandes, físicos, sociales, psicológicos, personales, que se inician como les decía anteriormente, con la salida del feto del útero materno, ¿no? Entonces, permanentemente estamos en desequilibrios momentáneos que llevan al sello real de la crisis. La vida es un avanzar y un retroceder permanente, un sufrir y un disfrutar, un querer pasar de un menos a un más que a veces va acompañado de angustia, de sufrimiento, de pérdidas. Y esos son los momentos de nuestra existencia a los cuales llamamos crisis. Pero si el director es tan amable, yo encontré una definición que me parece muy linda y la quería compartir justamente con todos, ¿no? Si decimos crisis, más allá de dónde proviene y de dónde se inicia en la vida, hablamos de un cambio brusco en las variables establecidas, que una vez que se manifiestan, limitan la capacidad de reacción. Y esta es la palabra justa que se hace presente cuando uno está en crisis, ¿no? Los límites de la capacidad. Y a partir de ahí viene la elección. Y como les dije también que íbamos a hablar de lo personal, pero también de las organizaciones, es que la próxima placa, lo que quiero mostrar también es cómo afrontamos nosotros en las organizaciones las crisis. Lo primero que hacemos cuando alguien nos llama o vemos que está en crisis es definir el por qué está en crisis o, sí, por qué se nos llama y por qué ese dueño o esa organización dice que está en crisis. Nosotros tomamos dos variables siempre. Una variable que tiene que ver con la gestión y la otra variable que tiene que ver con la innovación. En un mundo de cambios permanentes, donde las organizaciones están inmersas, son dos variables que permanentemente van de la mano. Por un lado, la gestión, el saber hacer de la organización, el tener un plan, el tener un modelo,
que muchas veces una organización la deja de lado y el tiempo avanza, los cambios avanzan y lamentablemente la empresa se va quedando. Entonces, uno define cómo sabe en el gestión, en el hacer la organización, y por otro lado, la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de si es una empresa que está en avanzada, que está siempre adelante de lo que se va a venir, o es una empresa reactiva que corre de atrás a la innovación. Por ende, en este cruce de dos variables, la gestión y la innovación, es que definimos en qué momento está la organización. Si vemos que está en una variable baja de gestión y en una variable baja de innovación, decimos que estamos en una empresa que está en una fuerte crisis. Lo bueno de esto es que se sale.